El principio de incertidumbre aplicado a la identidad. Werner Heisenberg formuló en 1927 el principio que lleva su nombre trabajando en solitario durante semanas en la isla de Helgoland, a donde se había retirado para escapar de la fiebre de Leno y de las distracciones de Gotinga. El principio establece que hay pares de propiedades físicas que no pueden ser conocidas simultáneamente con precisión arbitraria. Cuanto más precisamente se conoce la posición de una partícula, menos precisamente se puede conocer su momento y viceversa. Esta limitación no es un defecto de los instrumentos de medición, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Lo que esto implica es que la realidad a nivel cuántico no es determinada antes de ser medida. La partícula no tiene una posición definida hasta que se le mide, no tiene un momento definido hasta que se le mide. Existe en un estado de superposición de posibilidades que la medición colapsa en una actualidad específica. El universo, a nivel fundamental, no está hecho de cosas definidas, sino de posibilidades que se actualizan en el encuentro con el observador. Esta estructura de la realidad cuántica tiene un paralelo sorprendente con la psicología de la identidad que la investigación contemporánea sobre el yo está revelando. La neurociencia y la psicología social muestran que el yo no es una estructura fija que existe independientemente de los contextos en que se expresa. Es un proceso dinámico que se actualiza de manera diferente en diferentes contextos relacionales. El yo que eres con tus padres no es el mismo que el yo que eres con tus amigos, que tampoco es el mismo del yo que eres cuando estás solo. No porque seas no auténtico en algunos contextos, sino porque la identidad, como la partícula cuántica, no tiene una forma definida, independientemente del campo de relaciones en el que se expresa. El concepto del nahual en la tradición tolteca y náhuatl no tiene una equivalencia fácil en ninguna categoría del pensamiento occidental. El nahual es simultáneamente el espíritu guardián animal que acompaña a cada ser humano desde el nacimiento, el lado oculto e inaccesible del yo, que los sueños revelan parcialmente, y para los curanderos más avanzados, la capacidad de cambiar de forma, de adoptar la apariencia o la conciencia de otro ser. Carlos Castaneda, cuya obra es discutida en su autenticidad etnográfica, pero valiosa como texto filosófico, describía al nahual como la totalidad del campo de percepción que el ego ordinario no puede acceder, el territorio de lo desconocido que rodea la pequeña isla de lo conocido que llamamos yo. Este territorio de lo desconocido no es simplemente lo que todavía no sabemos sobre el mundo externo, es lo que todavía no sabemos de nosotros mismos. El curandero que trabaja con el nahual trabaja en el espacio de posibilidades del paciente, que el ego del paciente todavía no ha colapsado en la actualidad. Trabaja en el nivel donde la identidad todavía es fluida, donde las posibilidades de ser diferente todavía están abiertas, porque todavía no han sido medidas en una realidad fija. Los maestros de las tradiciones chamánicas que trabajan con la transformación del nahual no prometen a sus aprendices que serán siempre los mismos, les prometen exactamente lo contrario, que aprenderán que lo que creían ser era solo una pequeña parte de lo que son, que la jaula de la identidad conocida puede abrirse hacia un espacio de posibilidades que la cotidianidad normalmente mantiene cerrado. Y que ese espacio de posibilidades, lejos de producir vértigo indefinidamente, es la condición de la mayor libertad que un ser humano puede experimentar. David Hume, el filósofo escocés del siglo XVIII, realizó un experimento mental que todavía no ha recibido una respuesta completamente satisfactoria. Cuando intentaba encontrar el yo, cuando miraba hacia adentro, buscando la entidad que era el sujeto de todas sus experiencias, no encontraba más que experiencias particulares, una percepción, un pensamiento, una emoción, otro pensamiento. Nunca encontraba al observador, solo las observaciones, nunca al yo, solo los estados del yo. Concluyó que el yo
era un haz de percepciones, una colección de experiencias momentáneas sin un sustrato permanente que las unificara. Esta conclusión, que la filosofía occidental encontraba desconcertante, es exactamente lo que el budismo había enseñado como anatta, el no yo, durante 2000 años antes de que Hume naciera. No hay un yo permanente e independiente, hay un proceso continuo de experiencias que la mente ordinaria teje en una narrativa de continuidad llamada yo. Y esa narrativa, aunque funcional, no es la realidad última del ser. Lo que el principio de incertidumbre añade a esta conversación es específico. Quizá el yo no se puede conocer completamente, precisamente porque, como la partícula cuántica, cambia en el acto de ser observado. El yo que se examina a sí mismo no es el yo que existe antes del examen. La introspección no es un espejo neutro. Es un encuentro que transforma lo que encuentra. Esta no es una limitación que lamentar, es la señal de que el yo es fundamentalmente vivo, fundamentalmente abierto y fundamentalmente en proceso. Y esa apertura es exactamente la condición de la libertad y del cambio. Pablo Picasso dijo en una entrevista de los años 40 que había pasado toda su vida aprendiendo a pintar como un niño, no como regresión infantil, como recuperación de una apertura que la formación técnica tiende a cerrar. La disposición del niño que no sabe todavía que hay una manera correcta de pintar y por eso pinta desde lo que ve y lo que siente, sin la mediación del estilo aprendido. El cubismo que Picasso desarrolló con Braque entre 1907 y 1914 fue, entre otras cosas, el intento más radical de aplicar el principio de incertidumbre al retrato. Un rostro pintado desde un solo punto de vista da información sobre esa perspectiva, pero suprime todas las demás. El cubismo intentaba mostrar simultáneamente múltiples perspectivas de un mismo objeto, el perfil y el frente del rostro al mismo tiempo, la vista de arriba y la de abajo de la guitarra en el mismo plano. La realidad del objeto no era ninguna de esas perspectivas tomada aisladamente, era la tensión entre todas ellas. Esta propuesta visual es también una propuesta sobre la identidad. Nadie es completamente lo que parece desde un ángulo. La persona que ves desde la perspectiva de tu necesidad no es la misma persona que existe desde su propia perspectiva, que no es la misma que la persona que ve tu enemigo. La identidad real, como el objeto cubista, existe en la tensión entre todas esas perspectivas simultáneas, en la superposición de los puntos de vista que ninguno puede ver todos a la vez. Picasso pintó esa imposibilidad durante 70 años y nunca la resolvió. Y eso era exactamente el punto.